Muy buenos días a todas y todos, disculpando el pequeño atraso. Les doy la bienvenida a la cuarta versión de la Cátedra Libre de Grete Mosny. En esta ocasión tenemos a nuestras invitadas, la doctora Claudia Espejel, a la doctora Irina Podgorny y al doctor Luis Alegría, quienes van a estar compartiendo con nosotros en la segunda mesa de Historia de Colecciones y las colecciones en la historia, una mirada crítica en la cual tenemos como invitados a las panelistas. En esta cuarta versión, si bien la primera en formato digital, gracias al esfuerzo y compromiso del equipo, socios de ICOM Chile e instituciones aliadas, se ha podido concretar en diversos territorios chilenos, dando oportunidad de abrir este espacio de reflexión y crítica para pensar los museos en el mundo contemporáneo a una diversidad de actores, realidades y contextos museales. Esta cátedra se propuso como parte de un programa más amplio impulsado por el Comité de Museos Chilenos en el contexto y proyección de la celebración de los 50 años de la Mesa de Santiago de Chile, y como mencionó el presidente de ICOM Chile el día de ayer, Leonardo Mellado, se considera como una instancia de reflexión y compartir experiencias desde una perspectiva académica, indagando sobre la vigencia de las recomendaciones resultantes de la Mesa de Santiago de Chile. El informe final de la Mesa Redonda sobre el desarrollo y el papel de los museos en el mundo contemporáneo dice: finalmente, y ya acaso sobre los postrimerías de la sesión dedicada a la misión del museo en el mundo urbano, se concretó bajo forma de proposición una idea que casi desde el principio de la Mesa Redonda venía esbozándose. Comienza con la integración de los programas rurales y urbanos, continúa con la contribución de los grupos multidisciplinarios para la estructuración de exhibiciones. Y finalmente, el participante por Argentina, Dr. Mario Teruggi, sugiere recomendar la creación de un nuevo tipo de museos en el cual aparezca el hombre integrado en su ambiente. Toda exhibición, cualquiera sea el tema, cualquiera sea el museo, debe vincular el objeto al medio, al hombre, a la historia, a la sociología y a la antropología. Este museo debiera en realidad ser un centro de investigación integrado por especialistas en distintos campos, investigando sobre un mismo objeto desde distintos enfoques. Así, damos hoy la más cordial bienvenida a nuestros panelistas, quienes van a compartir con nosotros sus propias experiencias y realidades en torno a las colecciones y cómo esto se ha ido desarrollando a partir de los museos. En primer lugar, quisiera dejar a ustedes a la doctora Claudia Espejel, licenciada en Arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, doctora en Historia por el Colegio de Michoacán, profesora e investigadora titular a tiempo completo, principalmente en los cursos de México Prehispano, Historiografía General 2, América Colonial, reconocida académicamente con los premios Edmundo O'Garmon, otorgado por el INA en el área de la historiografía y teoría de la historia a la mejor tesis de doctorado, y la mención honorífica en el premio Alfonso Caso en el área de arqueología. Claudia, te damos la bienvenida y muchas gracias por habernos dado la oportunidad de compartir contigo en esta segunda mesa de la Cátedra de Grete Mosny. Muchas gracias. Voy a poner una presentación. No sé en dónde. Bueno, pues muy buenos días a todos, tardes allá, días en México todavía. Y pues comienzo expresando mi agradecimiento a Luis Alegría por haberme invitado a presentar en esta cátedra parte de los resultados de una investigación que he realizado desde hace años sobre las colecciones arqueológicas de Francisco Plancarte y Navarrete,
que reunió a finales del siglo XIX y principios del XX. Francisco Plancarte y Navarrete nació en Zamora, Michoacán, el 20 de octubre de 1856. Cuando tenía 13 años, su familia lo envió a Roma a estudiar en el Colegio Pío Latinoamericano, donde permaneció 13 años. Ahí obtuvo los grados de doctor en cánones, en teología y en filosofía, además de ser ordenado sacerdote en 1880. En 1883, Plancarte volvió a México y trabajó como profesor en el Colegio de San Luis Gonzaga, que había fundado un tío suyo, Antonio Plancarte, en el pueblo de Jacona, un pueblo que está muy cerca de Zamora. Pero en 1887 el colegio tuvo que trasladarse a la Ciudad de México y ahí trabajó también Francisco Plancarte como profesor y fue también su vicerrector. Este colegio fue clausurado en 1892 y a Plancarte le asignaron el curato de Tacubaya. Después fue primer obispo de Campeche, fue el segundo obispo de Cuernavaca y en los últimos años de su vida fue arzobispo de Linares. Este cargo tuvo que dejarlo durante 4 años, en los cuales vivió exiliado en Chicago, Estados Unidos, debido a una fuerte política anticlerical del gobierno revolucionario de Venustiano Carranza. Finalmente, en 1919 pudo volver a Monterrey, pero bueno, regresó enfermo y murió el 2 de julio de 1920, es decir, hace un siglo. A la par de su carrera eclesiástica, Plancarte fue un destacado arqueólogo y a lo largo de su vida reunió con fines de estudio 2 grandes colecciones de objetos prehispánicos. La primera la formó entre 1883 y 1892, constaba de por lo menos 2.800 piezas que se exhibieron en la Exposición Histórica Americana que se montó en Madrid en 1892 y después fueron adquiridas por el Museo Nacional, que es el antecedente del actual Museo Nacional de Antropología. La segunda colección estaba compuesta por al menos 6.600 piezas que reunió mientras fue obispo de Cuernavaca y con ella montó su propio museo en el Palacio Episcopal, el cual permaneció allí hasta después de su muerte y tras una serie de peripecias la mayoría de las piezas fueron adquiridas también por el Museo Nacional. Plancarte obtuvo buena parte de las piezas de su primera colección en Michoacán, especialmente en los alrededores de Zamora, y muchas de ellas en sus propias excavaciones arqueológicas. La más fructífera de estas excavaciones la hizo en unas lomas conocidas como Los Gatos, en donde encontró un cuarto lleno de esqueletos acompañados de vasijas de barro y de muchos otros objetos. También excavó en un lugar llamado Jacona la Vieja, aunque ahí no encontró muchos objetos porque el lugar había sido saqueado por buscadores de tesoros, pero se conservaban y se conservan aún varios edificios, de los cuales hizo un plano bastante preciso y además mandó a hacer una maqueta de las principales pirámides o yácatas, como se les conoce a estos edificios en Michoacán. En 1889, Plancarte le envió a William Holmes del Instituto Smithsoniano una serie de cartas donde describió los resultados de su excavación, junto con varias fotografías de los objetos que había encontrado. Estos documentos se encuentran actualmente en los archivos del Instituto Smithsonian en Washington, pero afortunadamente a Holmes le pareció muy interesante el trabajo de Plancarte, así que convirtió sus cartas en un artículo que se publicó en la revista American Anthropologist en 1893, y gracias a este artículo y a otras publicaciones, se puede saber con bastante exactitud cuál fue el procedimiento de su excavación que encontró, y bueno, eso entre otras cosas me permitió hacer la reconstrucción hipotética de su excavación que presenté en la lámina anterior. Además de los objetos que obtuvo por sí mismo, sus parientes y amigos le regalaron muchas otras piezas de diversos lugares de Michoacán, sobre todo del noroeste del estado. Entre ellos, un lote de 124 piezas que 2 amigos suyos obtuvieron en una excavación arqueológica que hicieron en Pajacuara,
y otro de 278 figurillas de tarímbaro que le regaló un tío de su cuñado. Les muestro algunas de las piezas que solamente como muestra de lo que recibió. El resto de las piezas de esta primera colección los obtuvo mientras fue profesor en el Colegio Clerical, al norte de lo que es ahora la Ciudad de México. Muchas de ellas las recolectó él mismo junto con sus alumnos en excursiones que hacían especialmente con ese fin en los alrededores del colegio, y otras se las regalaron los campesinos de la región. En este caso también recibió varias donaciones, algunas de ellas producto de excavaciones más o menos serias, como unas de Tenancingo que le dio otro cura, el cura Canuto Flores. De estas no tengo fotografías muy buenas todavía, pero pues aquí les muestro algunos ejemplos. Para 1892, la colección de Plancarte era bien conocida y por eso se le invitó a participar en la Exposición Histórico-Americana de Madrid. Para ello, su tocayo Francisco del Paso y Troncoso, que entonces era director del Museo Nacional y era el encargado de organizar la sección mexicana de la exposición, elaboró junto con Plancarte un catálogo detallado de la colección que se publicó en una especie de folleto para usarse en la exposición y también en los anales del museo, que era la revista oficial del Museo Nacional. Y gracias a estas publicaciones, que actualmente incluso se pueden consultar en internet, es posible conocer con precisión en qué objetos tenía la colección. En esta fotografía de la exposición histórico-americana, que es de la sala 3, en donde se colocaron casi todas las piezas de Michoacán, puede verse en el centro, no sé si se ve el cursor, la maqueta que mandó a hacer Plancarte de las yácatas o pirámides de Jacona. Cuando terminó la exposición de Madrid, las piezas volvieron a México y unos años después Plancarte decidió vendérselas al Museo Nacional, en parte porque necesitaba dinero, pero también es posible que las haya vendido porque en ese momento iniciaba su carrera episcopal y probablemente ya no tenía en dónde guardarlas y no podía viajar con ellas. El ingreso e itinerario de la colección en el museo es una historia que todavía estamos desentrañando. Hay algunas noticias de que después de la compra estuvieron guardadas en cajas y no se exhibieron hasta 1903. Se sabe también que fueron inventariadas por el americanista alemán Eduard Zeller en 1907 y que un año después Leopoldo Batres, que era el arqueólogo oficial del gobierno de Porfirio Díaz, reorganizó el museo según sus propios criterios y revolvió muchas de las piezas, atribuyéndoselas a culturas y lugares que no les correspondían. Yo le he seguido la pista principalmente a las piezas de Michoacán, que por suerte se mantuvieron casi siempre juntas y que aparecen en varios catálogos. Por ejemplo, para un catálogo que se elaboró en 1940 se fotografiaron todas las piezas del Salón Tarasco, como se le llamaba a la sala donde estaban las piezas de Michoacán, no solamente las de Plancarte, porque se habían adquirido otras colecciones con objetos que también provenían de Michoacán. Estas fotografías se adhirieron a unas fichas de cartón con la descripción de cada pieza. Existe otro catálogo similar que en lugar de fotos tiene dibujos de las piezas que debe haberse hecho hacia 1964. Afortunadamente en estos dos ficheros, aunque a las piezas se les asignó un nuevo número de catálogo o de inventario, se anotó también si eran de la colección de Plancarte y se anotó el número original. Entre la elaboración de estos dos catálogos, el museo había cambiado radicalmente y las piezas de Michoacán de la colección de Plancarte, que durante años habían sido la muestra principal de la cultura tarasca, dejaron de exhibirse en 1959 y se guardaron en las bodegas del museo, salvo unas cuantas como esta figurilla que representa a un flautista.
Y es que para entonces se habían hecho ya varias investigaciones en Michoacán y en general en el occidente de México, mucho más profesionales, y por lo tanto en el museo se pusieron piezas con mayor conocimiento del contexto de dónde venían, y además se transformó también la museografía del museo para hacerla mucho más didáctica. Poco después, de 1959 a 1964, el museo se trasladó al edificio que ocupa actualmente el Museo Nacional de Antropología e Historia en el Bosque de Chapultepec. Allí se mantuvo más o menos la misma museografía, por lo menos la de la Sala de Occidente, y por lo tanto las piezas de la colección de Plancarte no se pusieron en exhibición, se guardaron en bodegas y allí siguen hasta la actualidad. De esta época, o sea, ya en el Museo actual de Antropología, existe otro catálogo muy diferente a los dos anteriores, en el que se perdió mucha de la información original. En unos pocos casos, como este, que muestro aquí a la izquierda, se registró el número de catálogo de 1940, con el cual se puede rastrear el número original de la colección a través de las fichas de 1940. A veces también tienen una foto, como en este caso, pero no siempre. En muchos casos ya no se anotó el lugar preciso de procedencia de la pieza, se anotó simplemente Michoacán, el estado, y como fecha de adquisición se puso la fecha de la ficha anterior de 1940, y ya no se hizo ninguna alusión a Francisco Plancarte, ni se usaron las detalladas descripciones de las fichas de 1940 que estaban basadas en el catálogo original. Como los inventarios posteriores se basaron en este último, es muy difícil ahora identificar con los números actuales las piezas de Plancarte. Todavía, eso es en el caso de Michoacán, todavía más difícil resulta localizar las piezas de otras regiones. En este año, junto con Patricia Ochoa, curadora del Museo Nacional de Antropología, planeábamos montar una exposición con las colecciones de Plancarte. Esta ya no se pudo realizar por la pandemia, pero hasta antes de que se cerrara el museo, antes de marzo, iniciamos la búsqueda de las piezas, y la verdad es que fue una verdadera tarea detectivesca de rastreo en diversos catálogos publicados o inéditos, en los que pueden encontrarse algunas pistas o incluso imágenes de algunos objetos. Por ejemplo, en este estudio, o en un estudio de catálogo de los objetos Matlatzincas publicado en 1991, encontramos, entre otras, la pieza número 1599, una vasija de Tenancingo, y en el catálogo de monolitos, que se hizo en los años 40, aparece también, entre otras piezas de Plancarte, la número 2731, que es una escultura de un perro procedente de Tlalmanalco. De cualquier modo... Claudia, perdón. Sí. De cualquier modo, esto no garantiza que se encuentren las piezas, y por ejemplo, hasta donde sé, antes del cierre del museo en marzo, no se había podido localizar todavía esta escultura del perrito. Por otra parte, encontramos también huellas en las piezas, pues muchas de ellas conservan los diferentes números de inventario o catálogo que se les dieron a lo largo del tiempo. Algunas conservan inclusive la etiqueta que se les puso para la exposición de Madrid, una etiqueta ovalada blanca con borde azul que tiene el número correspondiente al del catálogo original y las iniciales de Plancarte. A veces también tienen anotados otros datos como el lugar de procedencia o la cultura a la que se asignaron, lo que permite identificar si fueron de Plancarte o en general seguir la vida del objeto dentro del museo. En el caso de la segunda colección, los resultados todavía ha resultado todavía más difícil identificar las piezas. Como decía al principio, esta la formó Plancarte cuando fue obispo de Cuernavaca, y con ella creó un museo al lado de la catedral en el Palacio Episcopal.
El museo quedó allí después de que Plancarte se mudó a Monterrey. Luego, en tiempos de la Revolución, fue parcialmente saqueado y, entre otras cosas, se perdió el catálogo que supuestamente existía. Por eso ahora solo contamos con algunos listados que se hicieron en el proceso de adquisición de la colección por parte del Museo Nacional, que no son muy específicos. También se puede encontrar algo de información en este libro sobre la segunda colección, en este libro que publicó Plancarte en 1911, en donde menciona algunos de los objetos que había en su colección y en donde aparece incluso el dibujo de dos de ellas. La primera es una escultura de piedra que representa la cabeza de un águila, que actualmente está en exhibición en el Museo de Antropología, y la segunda es una vasija de barro en forma de pavo procedente de Tula, Hidalgo, que todavía no hemos podido localizar en el museo. También hemos encontrado pistas en los catálogos antiguos y con ayuda de estos o con las marcas que quedan en los propios objetos hemos podido identificar algunos que están en las bodegas, como esta vasija de Totolapan, Morelos. En la bodega también está una escultura de jade, que era la pieza estelar de la segunda colección de Plancarte y que ha merecido varios estudios. Algunas cuantas piezas están en exhibición, como la cabeza de águila que ya mencioné, e inclusive se han localizado algunas en museos de Europa que llegaron ahí por medio de Augusto Genan, otro coleccionista. Para terminar, destacaré brevemente, porque ha sido importante el estudio de las colecciones de Plancarte, lo que bien puede generalizarse al estudio de cualquier colección similar. Por un lado, está por supuesto el conocimiento que las piezas pueden proporcionar sobre la gente que las hizo y las usó en el pasado. Por otro, se puede observar cómo se fue conformando la arqueología como una disciplina científica y una actividad profesional a través de la forma en que operaron los coleccionistas. Y paralelamente se entiende la función que las colecciones tuvieron para la investigación en esa época. Finalmente, de la mano de las colecciones se puede seguir la historia de los museos, su conformación, sus transformaciones a lo largo del tiempo, y con estos cambios también se pueden percibir los cambios en las concepciones acerca del pasado y del patrimonio, lo que contribuye igualmente a la comprensión y por lo tanto a la mejor gestión de los museos en la actualidad. Por último, no está de más decir que es muy interesante y hasta emocionante hacer esta especie de arqueología de la arqueología, con sus enigmas, sus incógnitas, sus hallazgos y sus buenas sorpresas a veces. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Los invito a dejar sus preguntas. Vamos a hacer al final de las presentaciones de los panelistas la ronda de preguntas. Ahora quisiera presentar y darle la más cordial bienvenida a la doctora Irina Podgorny. Ella estudió antropología y luego hizo sus estudios de posgrado en Historia Social e Historia de las Ideas en la Universidad de Buenos Aires. Entre los años 2001 y 2012 fue profesora de Historia de la Ciencia en la Universidad de Quilmes, galardonada con la beca de la Fundación Humboldt e investigadora visitante en Berlín, París y Nueva York. Ha sido profesora visitante en Río de Janeiro, en París, y tuvo de la cátedra Lewis Jones en Wofford College en California del Sur el año 2012. Actualmente se desempeña como investigadora del CONICET en Argentina y desde el año 2013 dirige un programa de investigación binacional entre el CONICET y la Université Paris Diderot. Bienvenida, Irina, y te doy la palabra. Bueno, gracias, muy impresionada toda la información que tienen sobre mí. Muchas gracias también a Luis por esta invitación. En realidad lo que quería hacer hoy, a raíz de la invitación que Luis me hizo, es una pequeña historia de por qué me dedico o me he dedicado a la historia de las colecciones, cómo llegué a ellas y qué caminos me abrió la posibilidad de entender las colecciones de los museos. En particular, me he concentrado, en los últimos años me he concentrado en dos tipos de colecciones, que son las colecciones de huesos fósiles, de mamíferos fósiles de América del Sur,
el comercio de huesos fósiles que hubo en el siglo XIX, y a partir de los coleccionistas de fósiles me topé con otro tipo de personaje que también intervenía en ese comercio, en ese tráfico, que era un charlatán que tenía un museo viajero, un museo de ciencias naturales viajero, y que usaba como medio de atracción de clientes, o mejor dicho, de pacientes. El museo era una suerte de oficina médica que usaba los productos de los 3 reinos de la naturaleza de América del Sur para atraer enfermos que él curaba con virtudes que se suponía extraía de los secretos de la naturaleza americana. Entonces, a partir de la historia de las colecciones, llegué a la historia también de prácticas médicas, de prácticas que tienen que ver con la recepción de lo que es un museo por actores que normalmente están por afuera de lo que entendemos como historia de las ciencias y de las prácticas científicas, pero que también, como mostraba asimismo Claudia, son parte de ella. Es decir, esta red de personajes, de médicos, charlatanes, curas, ingenieros, distintas profesiones que intervienen en el armado de estas cosas que hoy a veces están dentro de los museos. ¿Cómo llego yo a plantearme en esto de las colecciones? Yo también estudié arqueología, yo también pensaba que me iba a dedicar a hacer excavaciones en algún lugar de la Argentina, y sin embargo cuando terminé mi carrera de grado, empecé a hacer otra cosa, que ya en ese momento llamé arqueología y educación, y que tenía que ver con la concepción del pasado indígena en las escuelas argentinas, estoy hablando de la década de 1980, pero rápidamente salté de allí a qué tipo de esquema de categorías se usaban en la misma práctica de la ciencia, en la exposición de los museos de arqueología de la Argentina. Lo primero que me interesó más que la historia de las colecciones fue los criterios de clasificación que se usaba para organizar esas colecciones. En particular, en esa época me interesaba más la arqueología y la antropología, más que los fósiles. En particular, qué criterios se usaban para ordenar las colecciones antropológicas, incluyendo en eso etnografía, antropología física y arqueología en los museos de mi país. Y empecé, es decir, a encontrar algo que también aparecía en la enseñanza primaria y secundaria, que era la organización de todos los temas vinculados a la antropología en base a un orden geográfico. Uno aprendía sobre la historia, o mejor dicho, no aprendía sobre la historia de los pueblos indígenas, sino que aprendía dónde estaban, en qué regiones se ubicaban. Estaban los pueblos indígenas de la Patagonia, estaban los pueblos indígenas de la Pampa, del noroeste, del litoral. Y eso estaba en los museos. Ese mismo criterio de cómo se organizaban los temas en la antropología académica aparecían en la educación primaria y secundaria y aparecía adentro de los museos. Y me empezó a interesar la historia de esa organización, porque algo que para los argentinos es natural, es decir, que uno se dedique a estudiar los pueblos indígenas de la Patagonia como primera categoría. No lo es tanto, es decir, ¿por qué esta historia estaba organizada por espacios y no por periodos históricos o por periodos de algún tipo que tuviera que ver con la cronología, como sí ocurre, por ejemplo, en la prehistoria europea? Entonces, no voy a entrar en detalles, pero básicamente me interesó ver a partir de qué momento se instala este criterio de organización, de clasificación geográfico en el mundo antropológico argentino. Es en una época
bastante temprana, en los inicios del siglo XX, y aparece como algo temporal hasta tanto se resuelvan los problemas de la cronología, de la arqueología local, y a pesar que en algún momento se resuelven, eso que se adopta como algo pasajero queda como definitivo, y no solo eso, sino que se empieza a cargar de teoría. Pero en esta historia de la clasificación y de cómo se organizaban las cosas dentro de los museos, que va creando realidades, es decir, esa manera de ordenar hace que sea muy difícil incluso hoy pensar de manera diferente a regiones, a espacios. Esta manera de organizar también tenía que ver con esta red de proveedores de antigüedades que también nombraba Claudia para el caso mexicano, porque lo que aparecía es que las cosas llegaban a los museos a partir de redes de contactos locales que donaban o vendían a los principales museos que existían entonces en el país. Me estoy refiriendo a fin del siglo XIX, principio del siglo XX. Esto me hizo pensar en otro tema que fui desarrollando en distintos trabajos míos, que era la economía de armar una colección y cómo la historia de las colecciones nos servía para investigar con un aspecto que en general no se tiene en cuenta cuando se habla de las mismas, que es el dinero que se mueve alrededor de las colecciones, e incluso no solo el dinero, sino también las profesiones que las colecciones van generando y que también tienen que ver con esa economía que implica el acto de coleccionar, el acto de guardar. Es decir, una economía que significa precio y la determinación, la fijación de un precio de los objetos que se compran y se venden. Es decir, por qué determinadas cosas son baratas, por qué determinadas cosas son muy caras, tienen que ver, como no es nada sorprendente, con una cuestión de demanda, es decir, si hay pocas, cuestan más, cuando algo aparece en el mercado es más caro, y todo el mundo espera hacerse rico vendiendo, por ejemplo, en el caso argentino, un gliptodonte en 1840. Precios, prácticas, profesiones, aprender a sacar las cosas, aprender a coleccionarlas, aprender a embalarlas. Eso significa además toda una economía que se moviliza en función de preparar cajas, o incluso el tipo de fichas y de fichaje, es decir, el tipo de papel que se usa para envolver, para describir, es decir, todo ese tipo de cultura material alrededor de la colección que implica dinero, porque hay que comprarlo, hay que fabricarlo, y toda una cultura de registrar, encontrar, despachar, enviar, precios de flete, los caminos que tienen que seguir las cosas para llegar a determinado lugar, cómo llegan, qué medio de transporte se utilizan, que las mulas, que el tren, que el barco, cuánto tarda en llegar un objeto que se encuentra en la Patagonia y es despachado a La Plata. ¿Cómo se combina eso con el envío de cartas, con las rutas de comunicación que existen en ese momento en la Argentina en particular, trabajando con la Patagonia, por ejemplo, cómo las colecciones se envían a distintos lugares siguiendo distintos circuitos económicos? Por ejemplo, las expediciones norteamericanas que van a Patagonia a buscar fósiles, aprovechan para despachar las colecciones de huesos, todo el sistema de exportación de lana que era manejado en la Patagonia Argentina por los portugueses para llevar la lana hacia los puertos, sobre todo europeos, y a veces por Punta Arenas. Entonces, ¿cómo se aprovechan los circuitos de intercambio comercial para despachar y para hacer que esas colecciones salgan de lugares distantes como la Patagonia,
para llegar a sus destinos cuando no hay caminos y cuando el Estado todavía no se ha apropiado de eso como para poder garantizar que esas colecciones que alguien está haciendo puedan salir de esos territorios. Entonces, toda esta economía, toda esta logística, además de entrada y salida de las colecciones, son temas que se vinculan íntimamente con la historia de la infraestructura de comunicaciones y de transportes en todos lados. Pero además permite mostrar la dependencia que existe y la fragilidad que da esa dependencia, que existe para armar esas colecciones, que no es que alguien quiera, es decir, hay 4 o 5 personas buscando colecciones, pero no hay alguien mucho más allá de esas personas que esté organizando esas expediciones para que las piezas lleguen. Es decir, hay miles de historias en la Patagonia Argentina de expedicionarios varados que llegan se supone, a buscar cosas y que no pueden avanzar porque los caballos prometidos no llegaron, porque las mulas son salvajes. Entonces, todos estos problemas de organización para ir a buscar y para despachar de vuelta las colecciones, permiten además revisar ese lugar común que se estableció en algún momento en la historia de los museos, que es pensar a los museos como aparatos totalmente en sintonía con la voluntad política de algún Estado central que quiere avanzar a toda costa y poner su mirada en los lugares más remotos. La historia de las colecciones nos muestra todo lo contrario, nos muestra desorden, nos muestra falta de coordinación, nos muestra que no hay ningún ojo queriendo ver nada, sino una serie de individuos peleando por encontrar el hueso más grande y llevarse la gloria en algún círculo muy diminuto de expertos que van a valorar si el tamaño del hueso es 2 o 3 centímetros más grande que el que se conocía hasta ese momento. Entonces, la historia de las colecciones también es una manera de entrar a revisar esos grandes relatos acerca de estos estados avanzando, dominando, queriendo conocer para controlar, cuando en realidad parece que es todo lo contrario. A partir de la historia de las colecciones también me interesé por lo que he llamado la burocracia de la ciencia, que es eso que mostró Claudia, esas fichas, esas maneras de armar fichajes que lejos de tomarlas como un objeto normal, es decir, bueno, ¿cuándo se empiezan a usar esas fichas? ¿Cuándo se empieza a sistematizar esa manera de registrar? ¿De dónde vienen esas prácticas? ¿De dónde, cómo es que se instalan esas prácticas que no se sabe muy bien si son de la burocracia o el comercio? Lo mismo que los museos, los almacenes de los museos, cuáles son los modelos arquitectónicos que se usan para almacenar, porque en general cuando uno piensa en el museo, uno piensa en el espacio de exhibición, pero cualquiera que trabaja en museos sabe que el espacio de almacenaje, estos almacenes donde están las colecciones escondidas que no pueden encontrar, tienen tanto o más que lo que se exhibe, y que son la pesadilla de los directores de los museos. ¿Dónde guardar todo lo que no se puede mostrar? El espacio de exhibición es relativamente pequeño, y lo que es más necesario en un museo desde el siglo XIX es el espacio donde guardar todo aquello que llega, porque bien sabemos que un museo que crece todo el tiempo. Es decir, un museo que no crece, más allá de falta de presupuesto, es un museo que no genera cosas, no genera... es decir, si hace investigación, el espacio siempre
que se necesita es más grande. Entonces, todos estos problemas de dónde guardar, cómo guardar, con qué orden guardar las cosas, qué tecnologías para registrar ese orden se empiezan a usar, a aplicar, a inventar, son otras de las cosas a las que también llegué desde la historia de las colecciones. Hay un trabajo muy interesante de 1909 de un egiptólogo británico que sostiene que para que las piezas de museo de verdad tengan algún valor, tienen que estar registradas. Y que si no están registradas en sus condiciones originales de hallazgo, y por otro lado, en qué lugar del museo están, como mostraba Claudia, los museos sin todo eso se transforman en osarios de pruebas asesinadas. Es decir, ese problema del museo, esa historia del problema del museo como un lugar que tiene problemas, que es algo que me interesa desde esta perspectiva de la historia de las colecciones, y que lejos de entrar al museo como una estructura ordenada y que provoca orden, nos muestra que el museo en realidad es una institución que se la ha pasado luchando contra el desorden que ellos mismos crean. Bueno, muchas gracias. Gracias, Irina. Justo no alcancé ni siquiera a advertir. Muy agradecida. Seguimos recibiendo las preguntas. Está muy interesante. Y ahora con nuestro último expositor, el doctor Luis Alegría Licuime, de ascendencia dieguita, doctor en estudios americanos de la Universidad de Santiago de Chile, magíster en antropología y desarrollo de la Universidad de Chile y profesor de historia y geografía. Realiza un diplomado en museología el año 2000 en la Universidad de Chile, docente del Departamento Educativo del Museo Histórico Nacional durante 9 años, coordinador de educación de la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi y jefe de educación del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos entre el año 2015 y 2016. Ha realizado docencia en varias universidades, fue profesor visitante en la Universidad de Magallanes y en la actualidad profesor visitante del Magíster de Arte y Patrimonio en la Universidad de Concepción. Ha realizado diversas investigaciones sobre museos y colecciones, además de memoria, historia y educación, publicando artículos en México, España, Argentina y Chile. Hoy se desempeña como jefe de investigación y vinculación del Museo Histórico Nacional, es miembro del ICOM Chile y del board de ICOFOMLAM y actualmente coordinador de la cátedra Grete Mosny, de la cual estamos haciendo partícipe hoy. Luis, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy y te cedo la palabra. Muchas gracias, Karin, por la presentación. No puedo decir, a diferencia del resto, gracias por la invitación porque me autoinvité, ¿no? Y quizá una de las ventajas de ser el coordinador, ¿no? De compartir esta mesa, de verdad de compartir esta mesa con Claudia y con Irina. Es un gusto que me estoy dando, así que... Y bueno, un poco quiero compartir también un par de reflexiones, un poco lo que he realizado en términos de la investigación de las colecciones. Una presentación que un poco, este es un poco el título que ordena un poco la idea, ¿no? Entre construcción e invención del patrimonio cultural y algunos elementos sobre el Museo Histórico Nacional, pero fundamentalmente alguna dato, información respecto a las colecciones del museo, de algunas, por cierto, en el entendido que el Museo Histórico, como estos grandes museos, ¿no es cierto?, en nuestros países son grandes museos, ¿no es cierto?, públicos y que tienen si bien hablamos de una colección, hay que entenderlo también como un conjunto de colecciones, ¿no?, que tienen distintos orígenes, tanto en términos de coleccionismo o de ejercicio de colecciones, como también en términos administrativos, por compra, por donación. Y eso es relevante y un poco con lo que se mencionaba recién, ¿no es cierto?, respecto de estos grandes museos que tienen unas colecciones inmensas y que, ¿no es cierto?, efectivamente a veces
el estudio de una colección implica rastrear sobre, ¿no es cierto?, no solo la exhibición, también el depósito, los catálogos, los inventarios, y un tema sin duda que apasionante. Solo mencionar algunas ideas teóricas previamente. Voy a tratar de hacerlo un poco rápido para poder alcanzar a mostrar un poco lo que tengo. Bueno, sin duda que podemos entender la colección como un conjunto racionalizado de objetos. Eso es relevante, ¿no es cierto?, como siempre existe una decisión o una intencionalidad en un contexto, por cierto, y con todas las complejidades que implican, de alguien que quiere, ¿no es cierto?, reunir, conservar cierto tipo de objetos. Y las colecciones, y esto lo digo por lo siguiente también, porque en una cátedra de este tipo, donde muchas veces la preocupación es sobre la gestión, un tema que hoy día, sin duda, a nivel de la gestión de museos, es muy, muy relevante, que tiene que ver con la participación de la comunidad. A veces, claro, la colección, ¿no es cierto?, se queda un poco en un segundo plano, más aún también la historia de colecciones, y un poco lo que queremos hacer en esta mesa es plantear cómo, ¿no es cierto?, de una u otra manera, la historia de las colecciones son tremendamente importantes para los museos, no solo como conociendo su historia, sino también en términos de su gestión. Es decir, creemos, ¿no?, que tiene un impacto, ¿no es cierto?, respecto de su gestión actual. Y algunas referencias teóricas solo para darnos un poco, ¿no es cierto?, el margen. En el caso de Susan Peirce, que plantea, ¿no es cierto?, esta relevancia de discutir sobre la cultura material y cómo, ¿no es cierto?, esta cultura material que es elaborada, expuesta, comunicada, interpretada, ¿no es cierto?, da cuenta de ciertos sistemas museales, ¿no? Y que tienen consideraciones que son políticas, ideológicas, estructurales, científicas, educacionales y también prácticas. Yo creo que algo la profesora Irina planteó que es interesante también, tiene consideraciones desde el punto de vista de lo práctico, ¿no es cierto?, en ese sentido. Y una imagen de un texto fundamental en el caso chileno respecto a las colecciones indígenas, Aborígenes de Chile, de José Toriba Medina, 1882, y destacar la lámina 203 porque fue exhibida en la exposición histórica del coloniaje, una referencia que encontré, y después vamos a hablar un poco de aquello, ¿no? Pero es una idea que está presente ahí. Después, ¿no es cierto?, tenemos esta otra referencia también de Lorraine Daston, y nos plantea también, ¿no es cierto?, esta idea de el origen de las colecciones y la construcción, en muchos casos de la ciencia moderna, ¿no es cierto? Hay una pregunta importante ahí sobre la relación entre las colecciones y el surgimiento de la ciencia, y estas preguntas que yo creo que siempre al interior de los museos nos hacemos, ¿no es cierto?, quién colectó, cuándo y por qué, ¿no es cierto? Son preguntas tremendamente pertinentes, relevantes. Una imagen de una caja, ¿no es cierto?, de fragmentos de cerámica que está hoy día en el Museo Histórico Nacional, que fue la antigua sección de prehistoria cuando el museo se inauguró en 1911, que después se independizó y funcionó en Chile durante un periodo muy acotado, entre 1912 y 1929, el Museo de Tecnología y Antropología, que era la sección de prehistoria del Museo Histórico. Pero me llamó la atención porque cuando vi las imágenes de Claudia, ¿no es cierto?, los registros, la etiqueta, los números, es impresionante la similitud que tiene, ¿no es cierto?, también para el caso con el caso de las colecciones que tenemos en el museo. Y es interesante ahí cómo, ¿no es cierto?, existe similitud, y por tanto me imagino que hay un parámetro, ¿no es cierto?, interesante de comparativo respecto del surgimiento también de las colecciones y sus gestiones, ¿no? Pero también interesante, y esto lo planteó, y la profesora Irina lo planteó, y me parece que es interesante porque cuando ella, bueno, un texto, pero como referencia, ¿no es cierto?, que un texto bien interesante, El desierto en una vitrina, cuando plantea y hace esta crítica, ¿no es cierto?, ideológica, y yo me parece que es interesante, plantea, ¿no es cierto?, una crítica a los llamados estudios culturales postcoloniales, sobre todo, ¿no es cierto?, y que lo dijo recién también, sí, a veces, ¿no es cierto?, en un marco que es demasiado cerrado, ¿no es cierto?, para mirar el museo y para ver el Estado como este gran Estado, ¿no es cierto?, supra, que ordena, ¿no es cierto?, que dirige. Me parece que es interesante. Cuando hice esta lectura me pareció muy potente, ¿no es cierto?, porque claro, es desde donde yo trabajo, entonces me parecía interesante hacer esta autocrítica respecto de mi propia forma de razonar respecto de la conformación de las colecciones en los museos, en un museo como el Museo Histórico Nacional, que es un museo nacional, y por tanto es fácil caer, para plantearlo de alguna manera, en la metáfora del Leviatán, ¿no es cierto?, de este gran ente ordenador, ¿no es cierto?, de todo, ¿no? Y me parece relevante esa mirada. Y también otro referente que me parece interesante, el caso de México, Luis Gerardo Morales, que tiene un texto que también yo creo que es bien,
bien interesante sobre introducción a la museología mexicana, ¿no es cierto? Y que también plantea ahí cosas que me parece que también hacen mucho sentido, ¿no? Porque muchas veces, ¿no es cierto?, hay una historia silenciosa, ¿no? Esta historia silenciosa que tiene que ver con la acumulación, ¿no es cierto?, de los objetos en el espacio museográfico, y que una historia no siempre aparece, y que muchas veces queda oculta, ¿no? Y queda oculta un poco porque también ese objeto, o los objetos, ¿no es cierto?, quedan guardados en un rincón, en el depósito, se pierde la referencia, y muchas veces terminan siendo una historia más que silenciosa, muchas veces, ¿no es cierto?, una historia olvidada. Y por eso es interesante estos estudios de historias de colecciones que permiten ir rastreando, Claudia lo decía muy bien, como una especie de perito policial, ¿no es cierto?, rastreando los objetos. Y efectivamente, en estos grandes museos, y quizás en muchos museos sucede aquello, ¿no es cierto?, porque a veces esos significados que se adoptaron para la conformación de una colección en su origen van cambiando, se mencionó, ¿no es cierto?, nuevas investigaciones y muchos objetos que quedan, ¿no es cierto?, olvidados. Y ahí es interesante cómo vamos sacando a la luz estos objetos porque nos permiten, ¿no es cierto?, volver a hablar en cierta forma, no solo de los objetos, sino los distintos significados, ¿no es cierto?, en los cuales está inmerso estos objetos. Entonces, bueno, yo sin duda que trabajo desde los estudios del patrimonio cultural, hago mucho también de la idea de esta combinación de los estudios culturales con los estudios patrimoniales, entendiendo estos objetos como semióforo, como múltiples significados, ¿no? Y también entendiendo que un objeto de museo, ¿no es cierto?, tanto como un objeto patrimonial, son objetos históricos, que poseen una historia. Y esa historia es tan interesante en la lógica interna dentro del museo, ¿no?, como en su lógica externa, como también, ¿no es cierto?, son sin duda relevantes, y muchas veces hablan mucho los objetos en la lógica más externa, en términos de por quién fue usado, ¿no es cierto?, pues, su creación, el contexto histórico en el que se insertó, pero tienen otra historia más interna al interior del museo que también nos dice mucho sobre el objeto y también sobre, ¿no es cierto?, la propia historia de las prácticas, como se decía, ¿no es cierto?, de las prácticas articuladas al interior de estos espacios que son los espacios museos. Y por eso es interesante también la noción y la idea de práctica, ¿no? No es solo un componente material, sino también un componente, ¿no es cierto?, de cómo se ejercen, ¿no es cierto?, y se toman decisiones respecto a los objetos. Y bueno, sigue siendo Hoffman, creo yo, igual interesante en términos de ese planteamiento sobre la invención de la tradición y algunos elementos que quiero plantear probablemente en la presentación desde aquello. Un caso para Chile que es muy significativo es el caso de Benjamín Vicuña Maquena, un político, historiador, que ocupaba un puesto, en el caso, un puesto político, fue intendente de la ciudad de Santiago entre 1872 y 1875, y como intendente de la ciudad de Santiago realizó un vasto plan de mejoras de la ciudad, modernizar la ciudad. Un poco su gran consigna fue convertir a Santiago en el París de América, y junto con eso también hay un plan de gestión patrimonial que es tremendamente importante. Parte de ese plan de gestión patrimonial es, ¿no es cierto?, la creación de la exposición del coloniaje. Esta exposición del coloniaje, que ya en el caso chileno está bastante trabajada, ¿no es cierto?, corresponde, ¿no es cierto?, a un ejercicio expositivo, ¿no?, un primer ejercicio expositivo de patrimonio histórico, podríamos decir, en 1873, que después además tuvo como resultado la creación de un museo que se denominó el Museo Histórico Indígena en el Cerro Santa Lucía, que es un cerro que está acá en la ciudad de Santiago, en plena ciudad de Santiago, y que sería un cerro importante porque es desde donde se fundó la ciudad, ¿no? Contamos con un catálogo de esa exposición y eso también es muy importante. Bueno, aquí justamente, ¿no es cierto?, la idea de abordar las prácticas patrimoniales de Vicuña Maquena, pensándolo sobre todo en este contexto, segunda mitad del siglo XIX, que se va a transformar en una gran plataforma, ¿no es cierto?, para cometer contra el tradicionalismo. Es un político liberal y en ese sentido, ¿no es cierto?, él va a ser además bastante polémico, ¿no?, en términos de su actuar
intelectual, podemos plantearlo de alguna manera, y algunos ejemplos de algunos objetos que estuvieron presentes en esa exposición. Hace años nosotros hicimos una investigación sobre qué objetos que estaban presentes en la exposición histórica del coloniaje estaban hoy día en el Museo Histórico Nacional, porque a veces también había mitos de que el 90% de los objetos, ¿no es cierto?, venían o procedían de la exposición del coloniaje, y era un poco, ¿no es cierto?, con Gloria Núñez hicimos esta investigación de determinar cuáles sí y cuáles no. Y ahí nos encontramos con cosas bien interesantes en esta historia de colecciones. Bueno, aquí una imagen, ¿no es cierto?, de la bandera de Burgos, que es del ejército, ¿no es cierto?, realista, y que fue apropiada justamente en el contexto de la independencia. Y hay un conjunto de banderas en el museo, y estas banderas fueron exhibidas después de la independencia en la Catedral de Santiago, ¿no? En la Catedral de Santiago se exhibieron un poco dando cuenta de este homenaje, ¿no es cierto?, a los patriotas que lograron la independencia. Y ahí estuvieron durante mucho tiempo, hasta que después fueron ingresadas al Museo Nacional, y estando en el Museo Nacional, Vicuña Maquena hace las gestiones para que se exhibieran en esta exposición histórica del coloniaje. Otro ejemplo interesante, este quitasol, que es un quitasol de los virreyes del Perú, ¿no es cierto?, y que aparece además en el catálogo esta reseña, ¿no? Aparece en el catálogo que este quitasol habría sido, ¿no es cierto?, regalado por el general San Martín al general O'Brien, ¿no es cierto?, y habría incluso, lo había utilizado, ¿no es cierto?, para festejar, ¿no es cierto?, la independencia de Chile en un año específico. Está hoy día justamente en el Museo Histórico Nacional, es parte de la colección del Museo Histórico. Y este otro objeto, ¿no?, que está asociado a Blas Tupac Amaro, retablo con donante del capitán Bernardino Benel, Cusco de 1760, y que fue exhibido en la exposición del coloniaje, y que además tiene un detalle bien interesante, porque en la parte posterior quedaban restos de un sello, ¿no?, y que en su momento nosotros atribuimos que podía ser un sello de la exposición del coloniaje, pero más adelante resuelvo esa incógnita. Y esto me parece que, bueno, para uno es muy emocionante, porque en una visita a un coleccionista privado, ¿no es cierto?, porque tenía obras que podía vender al museo, hicimos esta visita, nos mostró esta caja, él mismo se refiere a la caja como el Santo Grial, y es ¿por qué? Porque, bueno, esta caja, ¿no es cierto?, contiene, ¿no es cierto?, un juego de oro, un juego de té, ¿no es cierto?, de oro, ¿no? Y no es solo eso lo relevante, ¿no es cierto?, sino que además este juego de té de oro está reseñado en el catálogo del coloniaje con el número 332, y dice el servicio de oro de don José Miguel Carrera. Entonces, y además, ¿no es cierto?, nos permitió salir de una gran duda. Si se ven, ¿no es cierto?, ahí hay dos imágenes, y en una imagen pueden apreciar, en una publicación que hicimos con Gloria, justamente, especie de sello que encontramos detrás de la otra obra, ¿no es cierto?, y que atribuimos como un posible sello de la exposición del coloniaje. Sin embargo, en este objeto que yo les mostraba, este servicio de oro de José Miguel Carrera, está el sello original de la exposición del coloniaje. Ustedes, me imagino, bueno, comprenden la alegría de uno cuando ve el sello, ¿no es cierto?, y encuentra este nivel de información. Es espectacular. Qué interesante de esa exposición del coloniaje, de una u otra manera, que esa exposición del coloniaje lo que hizo fue, ¿no es cierto?, toda una práctica de rescate patrimonial, ¿no? Se reunieron una serie de objetos, estamos hablando de la segunda mitad del siglo XIX, Vicuña Maquena lo clarifica muy bien como una lógica de rescate, puesto que muchos objetos de la colonia estaban desapareciendo, y por eso él, ¿no es cierto?, pone un acento respecto de esta lógica de rescate. Aquí una obra de la batalla de Maipo, ¿no es cierto?, por Rugenda, que nos parece interesante. En este caso sale reseñada como perteneciente a la Biblioteca Nacional, hoy día es propiedad del Museo Histórico Nacional, y que está en préstamo en el Palacio de Gobierno, en la Casa de Moneda, ¿no? Y que me parece igual interesante, porque en esta pintura, ¿no es cierto?, de una u otra manera hay un discurso historicista que da cuenta, ¿no es cierto?, de un relato que tiene, por un lado, la narración respecto a la conformación del Estado, y también, ¿no es cierto?, a través del arte, ¿no es cierto?, la estética respecto y la representación, ¿no?, visual respecto de ese proceso, ¿no?, que está ahí presente. Otro ejemplo interesante también, y aquí viene una lógica que no es solo de rescate, sino también de invención, que es lo que planteaba, porque
¿qué pasó? Una de las cosas interesantes de esta exposición es que se mandaron a realizar copias de los retratos de aquellos gobernadores de Chile que fueron virreyes del Perú. Como en Chile no estaban los retratos de los gobernadores, ¿no es cierto? Sí estaban los retratos de los virreyes del Perú, entonces en Chile fueron destruidos en el contexto de la independencia, se envió, ¿no es cierto?, a copiar desde Lima y se trajeron. Y aquí algunos ejemplos de retratos que están presentes hoy día en el Museo Histórico Nacional y que suponemos, ¿no es cierto?, habrían sido estas copias hechas de los virreyes del Perú. Los retratos de los virreyes que estuvieron en la Catedral de Lima durante mucho tiempo y hoy día están en el Museo de Historia Nacional de Perú, son de cuerpo entero. Aquí lo que se hizo, ¿no es cierto?, son retratos de medio cuerpo, ¿no?, y que llegan, ¿no es cierto?, se exhiben en esta exposición de manera interesante. Pero esto trae otra gestión que nos pareció muy importante. También se exhibió en esta exposición histórica del coloniaje el retrato de Pedro de Valdivia. Este retrato fue enviado como obsequio a la ciudad de Santiago por la reina Isabel II de España. ¿Qué es lo interesante? Que este retrato de Pedro de Valdivia, si lo miramos, ¿no es cierto?, va a ser el modelo que se va a utilizar para realizar después, en este caso, ¿no es cierto?, se hizo una copia de ese retrato, ¿no?, por parte de Pedro León Carmona, y hay una propuesta de realizar el retrato de todos los gobernadores de Chile durante el periodo colonial, de todos los gobernadores. Y el modelo para hacer esos retratos de los gobernadores de Chile es justamente tomar este modelo de Pedro de Valdivia. Todos son de pintura, ¿no es cierto?, de medio cuerpo, ¿no? Y abajo además una reseña que da cuenta de datos biográficos del personaje. Esos datos biográficos, esa reseña, están atribuidos justamente a don Benjamín Vicuña Maquena, tanto Hernán Rodríguez, Juan Manuel Martínez, que son quienes han investigado estas colecciones, ¿no es cierto?, y coincidimos con ellos que estas reseñas, ¿no es cierto?, estas biografías son completamente atribuidas a don Benjamín Vicuña Maquena. Y que es interesante porque ahí hay un proceso yo denomino de invención, ¿no es cierto?, de patrimonio. Son retratos que se mandaron a hacer en el marco de la exposición del coloniaje, pero que además después, cuando se inaugura el Museo Histórico Indígena, se exhibieron todos estos retratos. Otro ejemplo de estas prácticas patrimoniales que un poco tiene que ver con lo que se decía, que cuando se inauguró la exposición llegaron muchos objetos. Logró reunir una cantidad de objetos interesantes. Y lo que hace él después es donar algunos de estos objetos en ese momento al Museo Nacional, ¿no? Y aquí, en un texto que él publica a fines del 72, de un año en la Intendencia de Santiago, como una especie de memoria que él hace, ¿no es cierto?, da cuenta en un apartado de algunos objetos que, siendo de la exposición del coloniaje, ¿no es cierto?, son donados al Museo Nacional. Y algunos de estos que hemos podido, bueno, la prensa de la Aurora de Chile es del Museo Histórico Nacional, está hoy día en préstamo en la Biblioteca Nacional, y algunos otros interesantes, por ejemplo, son estos objetos que pertenecen a Bernardo O'Higgins, la banda del capitán general don Bernardo O'Higgins, ¿no? Y ahí está la banda, ¿no es cierto? ¿Cuánto? 5 minutos. Ya. La banda que está actualmente en las colecciones del museo, ¿no es cierto?, junto también con esta manta del general O'Higgins, y que él la habría utilizado en la hacienda Montalbán, ¿no? Entonces es interesante cómo estas prácticas, ¿no es cierto?, coleccionistas se van cruzando por distintas vías, tanto en la recolección o en el rescate, ¿no es cierto?, en este caso de bienes patrimoniales, como también, ¿no es cierto?, en la gestión de nuevas colecciones, ¿no? Y esto es el otro resultado de estas gestiones de Benjamín Vicuña Maquena, la creación del Museo Histórico Indígena en el Cerro Santa Lucía, la remodelación completa de este edificio, que fue un antiguo castillo español, ¿no?, el Castillo Hidalgo, y una remodelación, ¿no es cierto?, que culminó en la creación de, ¿no es cierto?, 2 salas. Es interesante que, de alguna manera, ¿no es cierto?, Vicuña Maquena realiza esta doble combinación. Por un lado, ¿no es cierto?, la idea del rescate y la conservación, fuerte, muy influenciado por el estudio, en tanto que era historiador, ¿no es cierto?, en ese sentido, pero utilizando muchas veces las categorías desde las ciencias naturales, la idea de, ¿no es cierto?, cómo recuperar estos restos mutilados, reducidos a polvo y fragmentos, ¿no? Como en esa idea, ¿no es cierto?, de la historia
desde la historia natural, muchas veces utilizando cierta metodología, ¿no? O un discurso desde ahí para poder, ¿no es cierto?, dar cuenta de su actuar. Y aquí, bueno, otro proceso de rescate, otro ejemplo, en el caso de esta serie de pinturas de las guerras de Flandes, que estaban en una hacienda en la ciudad de Quillota, a las afueras de Santiago, y que su dueño Baldomero Rezó Patrón, producto de la exposición del coloniaje, y él quedó asombrado con esta exposición del coloniaje, terminó donando a Vicuña Maquena y una colección de 12 pinturas, 9 de ellas están hoy día en el Museo Histórico Nacional, ¿no? Y quizá una de las acciones también más importantes y relevantes, la reproducción de esta obra histórica, la serie de los gobernadores, estos 42 retratos al óleo, ¿no es cierto?, de mandatarios de Chile, desde Pedro Valdivia, Diego Almagro, incluso hasta Bernardo O'Higgins, ¿no es cierto?, y que fueron exhibidas, y ahí en la fotografía de estas salas de exhibición del Museo Histórico Indígena del Cerro Santa Lucía se pueden ver en la parte superior, ¿no es cierto?, la exhibición de estos retratos de estos gobernadores. Y un ejemplo ahí, estos retratos fueron realizados se le encargaron a estudiantes de la Academia de Bellas Artes de Chile, ¿no? Y un ejemplo que es bien interesante y que en una conversación con Gloria Cortés, curadora del Museo de Bellas Artes, me precisó el alcance, yo lo tenía, me había parecido, pero ella fue como muy certera, ¿no es cierto?, que es interesante, y con esto ya terminando, por ejemplo, yo me había puesto el alcance en el caso del retrato de Martín García Óñez de Loyola, porque además en ese retrato, si pensamos que las leyendas las realiza Vicuña Maquena, es interesante que en el caso de Martín García Óñez de Loyola, gobernador de Chile, que muere a manos de los indígenas, a manos de los mapuches, el segundo gobernador que muere después de Pedro de Valdivia, en la reseña dice, ¿no es cierto?, un capitán temerario y su muerte a manos de los bárbaros, ¿no?, como la de Valdivia. Entonces esa referencia, ¿no es cierto?, al mundo mapuche como bárbaro, segunda mitad del siglo XIX, por cierto, puede ser comprensible, pero no deja de ser interesante. Y además, los gobernadores de Chile, los que están contemporáneos a la independencia de Chile, son muy maltratados en esa región. Siempre se habla de ellos como cobardes, como mediocre, ¿no? Y un caso bien interesante, el de el gobernador Francisco Casimiro Marcos del Pon, que se habla incluso de un esbirro afeminado, ¿no? Eso es lo que aparece en la reseña. Y es interesante porque los más maltratados son obras de la única mujer que realizó los retratos de la exposición de los gobernadores. La única mujer que retrata como autora, ¿no es cierto?, justamente hace los 3 retratos que son de personajes a los cuales la reseña los trata muy mal, ¿no? Es algo bien interesante de considerar. Bueno, ahí hay otro caso, ¿no es cierto?, también de Mariano Osorio, que también se habla de él como un militar mediocre y cobarde, ¿no es cierto?, y la otra sala de este Museo Histórico Indígena del Cerro Santa Lucía, y que, con esto termino, es interesante porque de una u otra manera, ¿no es cierto?, lo que hace es dar cuenta de cómo, ¿no es cierto?, las colecciones, ¿no es cierto?, y su gestión y esta historia son historias muy interesantes porque nos permiten vislumbrar el tipo de objetos que tenemos, sus características, ¿no?, y nos permite pensar el museo. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a los 3 expositores, muchas preguntas, comentarios súper interesantes, así que partamos para que en lo posible podamos acceder a todas las preguntas. En primer lugar, una pregunta para Claudia. Preguntan, ¿se usa la misma metodología de documentación, catalogación del patrimonio inmaterial en referencia a lo tangible? Bueno, habría que ver en qué época. Digamos, en los catálogos que hemos visto, básicamente son de objetos arqueológicos, o sea, de patrimonio tangible. No, o sea, yo no trabajo en el Museo de Antropología, Nacional de Antropología, ni en ningún museo, entonces no conozco todos los catálogos. Entonces no podría responder con seguridad, pero de los que he visto son exclusivamente de cultura material.
Perfecto. Y en el caso de Irina, Argentina o Luis, en sus contextos. Sí. Profesora, sí. Yo tampoco trabajo en la catalogación, yo hago historia de los catálogos en todo caso, pero lo que tengo claro es que la idea de tener un catálogo estándar o los intentos de tener catálogos estándar son tardíos y como el sistema de citación en trabajos académicos hay tantos estándares, o por lo menos 5 o 6 que compiten entre ellos, que uno se pregunta por qué hay tantas maneras de estandarizar y que demuestran que la estandarización es una convención que le sirve a un grupo de personas, pero que de ninguna manera es algo universal. No estoy en contra de la estandarización, lo que digo que es muy difícil que todo el mundo se ponga de acuerdo en catalogar de la misma manera las mismas cosas en todos los lugares del mundo. Sí, no, el tema de la documentación de colecciones sin duda que es un tema complejo para quienes trabajamos en museo, que es el caso mío. eh, se avanza y se trata de avanzar cada vez a procesos más estandarizados, pero igual es interesante porque es un ejercicio humano, por tanto siempre nos vamos a encontrar con énfasis de quienes están a cargo de las colecciones respecto de eh, qué va a considerar más relevante que otra cosa, ¿no? Y lo mismo incluso pasa con las propias colecciones. De hecho, hay mucho interés individual respecto de por qué algunas colecciones en un momento son más estudiadas y trabajadas respecto de otras, por ejemplo, ¿no? Eso también es bastante significativo. Hay sistemas de documentación, hay un sistema de inventario, eh, se busca siempre estar al día con esa información, pero en el caso de museos como el Museo Histórico, los museos históricos nacionales, museos grandes, no deja de ser un problema igual eso, ¿no? No deja de ser un tema. Perfecto, muchas gracias. Aquí mandan una pregunta abierta a cualquiera de los tres o a los tres. Y dice, hoy día los museos regionales acá en nuestro país, por así decirlo, están colapsados y los nuevos museos que aparecen en los pueblos de comunas rurales en su mayoría presentan el problema de no estar, sistematizados. ¿Cómo se puede ayudar a los nuevos museos desde su profesionalización cuando no tenemos cómo iniciar como mínimo una política de colecciones? ¿Cómo iniciar este proceso necesario para no ser a futuro un problema para el estudio e investigación de nuestro patrimonio? Se refiere principalmente a aquellas colecciones que no están sistematizadas y los museos que no cuentan con los profesionales ad hoc a sus capacidades, digamos. No sé si, por lo menos la experiencia que uno tiene es que, claro, hay un problema con los recursos por parte de los museos y especialmente uno entiende los museos en regiones que no están en las grandes capitales. Bueno, ahí es donde yo creo que se redobla la necesidad de gestión. Y una de las cosas de gestión que puede ser interesante es la alianza con instituciones académicas, universidades, que lo planteo de esta manera, que permitan el acceso a las colecciones también, para que colaboren justamente en esta historia de colecciones. Lo que mostró la profesora Claudia me parece que igual es muy interesante porque lo que hace ella siendo, entre comillas, externa, porque es de una unidad académica del Colegio Michoacán, y que tiene el acceso a estas colecciones y puede hacer su trabajo, su investigación, ¿no es cierto?, sobre esa colección, pero para eso se requiere el acceso a la colección. Y eso a veces en nuestros museos, lo planteo directamente, en nuestros museos no siempre está esa disponibilidad, ¿no? A que un investigador externo, ¿no es cierto?, pueda acceder a nuestras colecciones, pueda, ¿no es cierto?, revisar, por ejemplo, los libros de registro, ¿no?, que para un investigador son una maravilla. Entonces, tener acceso a esos libros de registro, a esa información, también es clave. Y ahí habría que confiar un poco en ese investigador. Por cierto, se puede firmar protocolos, ¿no?, si se requiere,
pero yo creo que esas gestiones son muy importantes. Ahora, para hacer eso, sin duda que aún con la cantidad mínima de recursos, una política de colecciones, aunque sea el museo más pequeño que sea, es clave, ¿no? Va a ser clave un poco, ¿no es cierto?, esa política de colecciones en términos de decir, para poder acceder o para que un externo pueda acceder justamente a esas colecciones. No, mi respuesta, mi intervención quizás suene un poco pesimista, pero no lo es. Es decir, no lo es, aunque sí soy una pesimista nata. Porque bueno, todos nos vamos a extinguir, todos vamos a desaparecer. Pero este mismo tipo de preguntas y problemas existieron siempre. Y, es decir, Claudia también mostró cómo los museos aparecen y desaparecen. Uno tiene muy en la cabeza metida la definición de museo como una institución permanente, pero la historia muestra que los museos no son permanentes. Son saqueados, son robados, se queman, se funden, se hunden con terremotos, se lo llevan las tempestades. Es decir, no hay nada que garantice a futuro que un museo es permanente, y creo que tenemos que tener conciencia y sacarnos de la cabeza esa idea que un museo garantiza la inmortalidad. Para nosotros puede ser que nos garantice el sueldo, pero no nos va a garantizar que las cosas sobrevivan para siempre. Es decir, el museo apareció históricamente en un determinado momento de la historia moderna en Europa, y así como es una institución que apareció, tenemos que tener conciencia que puede desaparecer. A principios del siglo XX, las vanguardias artísticas, las vanguardias intelectuales, decretaron que los museos tenían que desaparecer. Es decir, ningún intelectual moderno de 1920 era favorable a tener museos. Es decir, el museo era sinónimo de ser conservador, de ser alguien, es decir, que no estaba por el futuro. Pero más allá de estas vanguardias, en 1900, creo que en 1905, no lo leí antes de acá, pero el hijo de un naturalista argentino, Eduardo Holmberg, recorre las provincias argentinas y se encuentra con los restos de los museos locales, regionales, creados hacía 15 años atrás. Y se encuentra los museos destruidos, sin recursos, los vidrios rotos, los esqueletos de víboras caídos en las paredes, algunas ventanas con papel de diario para que no entrara la lluvia. Y hace una pequeña nota que dice, ¿para qué un museo? ¿Por qué se han creado estos museos? Si no es solo por querer congraciarse con un determinado momento, sin haber garantizado los recursos para mantenerlo. Y esta pregunta que es, creemos en el museo como una entidad de institución permanente, pero al mismo tiempo nos olvidamos que para que esa permanencia sea, aunque sea algo posible, hay que hacer una planificación de los recursos para los próximos años, y que un museo, como yo decía, y una colección tiene un lado económico, que no es solamente decir el museo se ha creado, es algo que en la historia aparece una y otra vez, la creación de un museo sin los recursos necesarios para sostenerlos a futuro, sin presupuesto y con una idea de total, lo creamos, que las cosas se solucionen como puedan. Hay una frase muy interesante que es, le preguntan a Manuel Moreno, estoy hablando de 1823, ¿con qué vamos a crear el museo? ¿Qué le vamos a poner adentro? Y él contesta, con lo que venga. Y creo que esta idea de armamos las cosas con lo que venga, es decir, tenemos un museo porque hay que tener un museo. Dicen que hay que tener un museo. ¿Y con qué le ponemos adentro? ¿Cómo lo mantenemos? Con lo que venga. Es algo que ha caracterizado muchas de nuestras instituciones y que por eso mismo cuestiona con lo que venga, esta idea de un Estado que organiza, que planifica y que piensa para adelante cómo va a ser todo, cuando en realidad mucho se maneja con esta idea de será lo que será.
y si no es, no es. Gracias, Irina. ¿Quieres agregar algo más, Claudia? Bueno, solamente una cosa que está relacionada con lo que dijo Irina. Yo creo que es muy importante cuál es el objetivo del museo. No todos los museos tienen el mismo objetivo y no siempre tienen el mismo objetivo. Entonces, pues estos museos locales que efectivamente cada vez proliferan más, pues en primer lugar tendría que saberse para qué son, para quién son, qué es lo que quieren mostrarse, aunque como dice Irina, a lo mejor no hay plan. Gracias. Aquí tengo dos preguntas dirigidas a Luis específicamente en cuanto al Museo de Historia Histórico Nacional. Si acaso este se propone actualizar sus prácticas de catalogación a partir de los análisis que proporcionan, y por otra parte también el Museo Histórico Nacional, la historia de sus colecciones estará incorporada en su cambio de guión. Bueno, sí, efectivamente estamos en un proceso de revisión, de cambio de guión, actualizar, de alguna manera se plantea el nuevo guión, y efectivamente una de las cosas que nos llama o sea, que nos quita tiempo, que nos preocupa, tiene que ver con esta idea de que, por ejemplo, en el caso de las obras que yo les mostraba, que son de gobernadores, representaciones de gobernadores del siglo XVI, ¿no? Hoy día, si uno visita las salas del museo, ve estos gobernadores en exhibición, eh, sin hacer el alcance que efectivamente son representaciones del siglo XIX respecto al siglo XVI. Es decir, hoy día se exhiben como parte de un relato histórico en ese sentido. Y aquí es donde viene la pregunta, porque probablemente es interesante que estén esas obras en exhibición, pero claro, ¿cómo hacemos, no es cierto? Siempre se plantea como un nivel de lectura que se pueda entender que esa obra que se está viendo, ¿no es cierto? Es una representación, ¿no es cierto?, sobre el siglo XVI, y no necesariamente son objetos del siglo XVI. Esa diferenciación que creemos que es bien importante de hacer, particularmente cuando hay un interés manifiesto de haber hecho esas obras. Entonces, eso se está trabajando en el guión, de tal manera de dar esa doble lectura, ¿no? Y también se trata de incorporar, en el caso de la catalogación también, incorporar, ¿no es cierto?, estos nuevos hallazgos que uno tiene, que va encontrando cada cierto tiempo, ¿no es cierto?, respecto de obras, de objetos, ¿no?, donde a veces hay documentación que se perdió en el camino y por tanto, ¿no es cierto?, volver a encontrar esa documentación permite hacer una recatalogación de obras. Se busca y se trata de hacer. No siempre es fácil, no siempre es fácil porque hay problemas de tiempo, recursos, tiempo, de todo sentido, pero hay un interés porque así sea. Yo creo que eso es meritorio en términos de decir, hay una preocupación, un interés porque sea así, ¿no? De estas, complejizar un poco las lecturas del museo. Yo diría que eso es relevante. Muchas gracias, Luis. Estamos llenos de preguntas, está muy interesante la conversación aquí. Viene otra pregunta. En la exposición del coloniaje, ¿tuvieron presencia algunos elementos indígenas o esclavistas? Muy interesante la invitación a pensar el museo como dispositivo menos masculinizado y más exclusivo. No sé si la palabra Claudia. No, pero es sobre la exposición del coloniaje. Sí, también. Mm. Bueno. ¿La puedes repetir, Karen, la última parte? No te escucho bien, de la pregunta. En la exposición del coloniaje, ¿tuvieron presencia algunos elementos indígenas o esclavistas? Muy interesante la invitación a pensar el museo como dispositivo menos masculinizado y más inclusivo.
Ah. En el caso del coloniaje, efectivamente hay una sección se llamaba de industria indígena, esa es la nomenclatura, sección de industria indígena, y donde hay ¿no es cierto?, un listado de objetos que se exhibieron, cerámica, lítico, ¿no? Fundamentalmente, entonces, es interesante, hay una preocupación por el tema indígena, hay varios objetos objetos de la Patagonia, ¿no?, chilena, ¿no? Hay un interés por objetos de la Patagonia chilena en esa exhibición. Algunos objetos de propiedad de Vicuña Maquena, incluso de algunas, se menciona de algunas obras realizadas en algunos lugares, y probablemente se hacían obras y aparecían, ¿cierto?, estos objetos, y alguien como Vicuña Maquena con interés coleccionista, efectivamente los terminaba, ¿no es cierto?, conservando. Y sobre la invitación a pensar el museo, claro, desde una perspectiva menos masculinizada, sin duda, yo creo que uno de los grandes desafíos también del museo hoy día, de pensar, ¿no es cierto?, el museo desde esa perspectiva con una gran complejidad, porque con una complejidad que tiene que ver con prácticas, ¿no?, muy masculinizadas, ¿no? Es decir, no es que uno no vea a la mujer, sino que, ¿no es cierto?, muchas veces no estaba presente. Y eso es bien interesante, o sea, hay un ejercicio, un esfuerzo por desmasculinizar a una institución que yo diría que desde su formación es profundamente masculinizada, ¿no? Ese yo creo que es un ejercicio también bien complejo. Gracias, Luis. Sí, quería hacer un comentario sobre las fechas. 1873, ¿verdad? El museo. La exposición del coloniaje es de 1873 y el museo se crea en 1911. Sí, pero es decir, la exposición del coloniaje es del 73, Sí. y estas piezas prehistóricas, es decir, arqueológicas también. No tienen más información, solo se habla de ellas. En esa época, en el caso chileno, es interesante, hay una investigación de Gabriela Polanco que, bueno, de hecho hay dos secciones al interior del Museo Nacional. Se habla de antigüedades chilenas para referirse a todo lo que es arqueológico y aquellos elementos que tienen, por tanto, una data o una antigüedad bastante mayor. Entonces, se habla de ellas como antigüedades chilenas. Y se habla de objetos pertenecientes a los bárbaros o salvajes que uno podría entender como los objetos etnográficos, ¿no? Objetos, por ejemplo, platería mapuche, y objetos que tienen ese carácter. Entonces se hace esa distinción siempre, Pero ¿no? eso ya en 1873. Sí, ya estaba. La fecha es muy temprana, es decir, si uno lo compara con la Argentina, por ejemplo, es una fecha relativamente temprana. Es decir, el Museo Nacional, en el 73 todavía es museo público, no es museo nacional. Es el Museo de Buenos Aires, pertenece a la provincia de Buenos Aires, pero tiene, si ves un museo general, donde hay cuadros de los virreyes, hay una colección de monedas, monetario comprado en Francia, pero el foco que le da el director de la época, que es Hermann Burmeister, es sobre todo a las ciencias naturales. Es decir, se quiere desembarazar de las cosas no científicas, pero no puede. Es decir, y no hay, a pesar que hay cuadros de los virreyes, no hay ningún interés, hasta van a pasar todavía unos cuantos años, como trabajó Elida Blasco, hasta la aparición o la idea, la idea de armar un museo histórico, y la reivindicación de la colonia es mucho más tardía. Mucho más tardía, como eso lo trabajó Elida con el Museo de Luján, es una cosa del siglo XX. Pero incluso para los objetos prehistóricos, también es temprano que aparezcan en 1873 en el museo las colecciones. Hay colecciones en la Argentina, pero todavía no están en ningún espacio de exhibición público o semipúblico hasta 1878.
Es decir, son fechas bastante tempranas para ambas cosas. Interesante. Sí, bueno, sin duda, son fechas tempranas e interesante aquello, solo, bueno, podríamos seguir mucho más, pero también hay casos interesantes en México, que es más temprano todavía, y hay cosas también interesantes de visualizar, Sí, pero... sí, no, indudablemente, es decir, yo creo que cada país, es decir, en el caso de la Argentina, lo que destacan son los grandes fósiles, los grandes mamíferos fósiles, ¿no? México tiene su foco en las antigüedades, Claro. pero es interesante que en Chile, que en cuanto a monumento arqueológico y antigüedad, se podría parecer a lo que hay en la Argentina, aparecen bastante antes que en un espacio público, semipúblico. Sí, no sé, a modo de hipótesis solamente, creo que puede ser interesante la trayectoria de la independencia, en el caso chileno. Hay un trabajo interesante del profesor Hidalgo que plantea esta idea de una cierta identidad pro-indígena por parte de los independentistas, ¿no? O'Higgins, Carrera. Entonces, de una u otra manera hay una cierta, eh, una cierta mirada positiva respecto de lo indígena que se trata de incorporar tempranamente en el caso de Chile. Ahora, con todos los efectos que eso tiene de asimilación, por cierto, pero ese discurso en la primera mitad del siglo XIX es bien interesante, que comienza a cambiar en la segunda mitad del siglo XIX con la idea de progreso y con la ocupación de tierras, por ejemplo. Podría ser un elemento hipotético aquello. Yo creo que es ciertamente interesante y un desafío poco trabajado, porque la misma museología propone en la historia del desarrollo de los museos, las colecciones, tal vez, y ciertamente en América es otro el contexto, al igual que en Europa o en América del Norte, y también con sus diferencias como ustedes mismos proponen. Aquí, para tratar de avanzar, porque si bien es interesante, me imagino que también la idea es continuar. Una pregunta, Luis, para ti. Los museos, los poderes familiares y políticos y el conflicto de las memorias, ¿qué sucede con la problemática actual del Museo de la Democracia? Buena pregunta. No. O sea, lo que sabemos es que ese Museo de la Democracia ya no sería museo, sería solo una galería, ¿no? Eso es lo primero. Y lo otro es que está suspendido, ¿no? Se suspendió el proyecto de Museo de la Democracia, en este contexto de Galería de la Democracia, y más información no tenemos al respecto. Eh, eh, Eso es lo que tenemos como información. Yo creo que en el contexto actual, el contexto pasado de la revuelta en Chile y el contexto actual de pandemia hacen complejo y un poco insostenible el proyecto, pero no tengo más información. Perfecto. Bueno, y tal vez un poco para ir redondeando, en primer lugar quisiera, porque si bien tenemos hartas comentarios, preguntas, ir redondeando tal vez un poco a la temática que nos convocaba en esta mesa el día de hoy. No olvidar que tenemos una tercera y última cátedra el día de mañana, a la misma hora en el mismo canal. Pero antes de despedirnos y volviendo un poco al tema de la historia de colecciones y las colecciones en la historia, tal vez invitar a nuestros expositores, Luis, Claudia, Irina, a hacer una última reflexión en torno a las preguntas, también un poco relacionar esta historia o esta disciplina. Hay varios comentarios en relación también a que no muchos o no todos sabían que existía esta subdisciplina museal en cuanto a la historia de las mismas colecciones. Sabemos que los objetos y las colecciones han sido la piedra angular de la historia de los museos. Sin embargo, también hoy día o en las últimas décadas hemos ido eh, abordando los objetos con otra perspectiva, con una mirada más holística, lo que nos invita a la Mesa de Santiago de Chile cuando habla de la interdisciplina, de la necesidad de estudiar los objetos desde diversas perspectivas, y porque también no olvidar
que tanto la historia y la memoria y la representación histórica o de memoria de estos objetos tiene que ver con personas, con seres humanos que han estado detrás, e indistinto de los estudios desde las disciplinas, el principal valor que han tenido estos objetos tienen que ver con el significado que le dan las comunidades o los portadores o los que fueron o son o van a ser los que usufructúan de esta significación de objetos. Ya hablemos de objetos materiales y también, ¿por qué no?, de objetos inmateriales. Estamos en un proceso a propósito de esta crisis, no solo pandémica, yo creo que mundial, en temas de medioambientales, sociales, y justamente hay un cuestionamiento en torno a qué entendemos por patrimonio, a qué objetos les damos mayor, menor, o les damos valor o significado, y en ese contexto quisiera, como para cerrar, enfocarnos un poco a la reflexión de la historia de las colecciones, los objetos en relación a la historia, e invitarlos a cerrar un poco a cada uno de ustedes con alguna reflexión, e invitar a nuestros participantes hoy a que se sumen mañana también a la última cátedra. Empecemos por Luis y así como empezamos por uno, terminamos por los demás. Bueno, no, agradecer, me pareció, bueno, sin duda una mesa muy interesante, un tema apasionante, además, historia de las colecciones en los museos. Creo que lo que plantea Claudia o lo que propone y presentó Claudia es muy potente respecto de darnos cuenta de estas grandes colecciones, ¿no es cierto?, y las distintas historias que poseen, y que me hace mucha referencia a lo que hacemos nosotros un poco en el museo, ¿no? Seguir investigando, sí, porque uno piensa que está todo resuelto y para nada, o sea, hay mucho que seguir investigando y trabajando en estos museos. Y en el caso de Irina, bueno, agradecer también sus comentarios, sus reflexiones, que me parece que son bien interesantes y refrescantes respecto a lo que uno cuando está trabajando en estos temas, a veces busca respuestas como muy totales respecto de ese pasado, y es abrirse, ¿no es cierto?, a que las cosas son más complejas y a veces decisiones sencillas o muy prácticas, ¿no es cierto?, tienen repercusiones significativas, pero a partir de situaciones muy sencillas. Y es ver a esos personajes del pasado, ¿no es cierto?, como hombres y mujeres que están gestionando, que están buscando, ¿no es cierto?, información. Yo creo que eso es bien importante. Así que agradecer solamente. Muchas gracias, Luis. ¿Irina? Sí, yo siempre en el medio. Bueno, un gusto por empezar a haber conocido a los tres. Creo que se armó un buen momento de preguntas. Yo le contaba a Luis ayer que, por suerte, no tuve muchos Zooms en todos estos 5 meses de pandemia, este es el segundo recién. Pero con todo esto de la pandemia, yo escribí algunos artículos y me encontré con una cultura material ligada a las pestes, a las enfermedades, que uno hoy los encuentra y los ve en un museo y no saben qué son. Por ejemplo, aparatos para perforar cartas y meterles desinfectantes, varas para dispender la extrema unción o dar la hostia en época de pandemia. Es decir, objetos de no arqueológicos, pero que sí son arqueológicos y que han perdido significado y que no los podemos reconocer. Entonces creo que también la historia de las colecciones sirve para eso, para mostrarnos, para recuperar no solo todas estas historias complejas, sino también para poder determinar significados a cosas que a lo mejor no son tan antiguas, que tienen 100 años, pero que han perdido absolutamente sentido, no porque no lo tengan, sino porque se dejaron de usar y que están tiradas. Eso ocurre en los museos de física, donde la física ahora se enseña de otra manera, y que hay colecciones que los que tienen no saben para qué se usan. Entonces, hacer la historia de las colecciones también le da sentido a los objetos que guardamos, no solamente de los bárbaros, sino de nosotros, los bárbaros internos, y que ya hemos olvidado para qué sirven. Y creo que también sirve para calmar ansiedades,
como dice Luis, la historia enseña que hay muchas cosas que no podemos contestar, y además, cuando uno ve cómo un ejemplar taxidermizado, que supone que está hecho para durar para siempre, tiene una vida útil y se le caen los pelos y las plumas, uno puede usar naftalina, pero que va a terminar desapareciendo, porque como yo les dije, varios millones de años estuvieron antes que nosotros y van a estar después que nosotros nos extingamos. Y los museos van a desaparecer con nosotros. Muchas gracias, Irina, por las reflexiones y los aprendizajes. Varios están preguntando cómo contactarse contigo y cómo poder acceder también al material escrito por ti. Así Yo tengo una página de academia.edu, pueden escribirme por ahí y además ahí yo cuelgo casi todo. Perfecto. Bueno, gracias, Irina. Gracias. Claudia, te dejo la palabra. Sí, muchas gracias. Bueno, pues yo nada más sí quisiera enfatizar que a mí lo que particularmente me interesa y en lo que he puesto atención en el estudio, por lo menos de este coleccionista de Francisco Plancarte, es en lo que he llamado como el razonamiento arqueológico, la forma de pensar de un arqueólogo, o sea, la forma en la que se obtiene información a partir de los objetos. Entonces, efectivamente, el estudio de las colecciones tiene muchas vertientes, muchas cosas importantes sobre la formación de los museos, la formación incluso de los mismos, de las mismas colecciones, pero digamos, por destacar algo, yo destacaría esto, que a través del estudio de las colecciones se puede captar cómo estas personas entendían y podían obtener datos acerca de sociedades pasadas a partir de los objetos, cómo los clasificar, o sea, en sus clasificaciones, en la distinción por culturas, por naciones, en la distinción de estilos, en la detección de las técnicas de fabricación de los objetos, de sus usos, digamos, en una época en donde se cree que la arqueología todavía en América no estaba bien desarrollada, que estos personajes eran nada más coleccionistas que juntaban objetos porque les gustaban, pero que no, o sea, de manera ya bastante clara, están exprimiéndolos para lograr su principal interés, que es saber algo de los pueblos del pasado. Entonces, bueno, pues digamos, a mí me interesa particularmente el desarrollo de la arqueología y sobre todo de esta manera de razonar arqueológicamente. Irina, ¿querías agregar algo? Gracias, Claudia. Sí, creo que la historia de las colecciones, como dice Claudia, nos muestra una historia de alguna manera más democrática, no me gusta la palabra, pero más colectiva de lo que es la práctica de la ciencia, ya sea de las ciencias naturales, de la historia, porque nos muestra unas redes de intercambio de información, de objetos, de provisión de objetos. Es cierto, hay nodos donde eso se concentra, pero este señor, que me disculpará Claudia, pero no recuerdo su nombre, concentra a varios personajes que tienen que aprender también qué les gusta al padre, y de alguna manera nos habla de un proceso de cómo la ciencia circula y uno se vuelve científico y sabe qué está pasando en el mundo de la ciencia en el acto de coleccionar, como mostraba Luis, en esta sociabilidad tejida alrededor de la colección. Entonces también nos muestra cómo en el siglo XIX y antes, por supuesto también, en el siglo XX, hacer arqueología, hacer paleontología, es un proceso que involucra a varios y donde la misma idea de profesional no tiene sentido, porque aunque haya un personaje que recordemos hoy con nombre y apellido,
ese personaje forma parte de una red que le dice dónde están las cosas, que le entrega. Hacer historia de las colecciones nos muestra una manera de construir conocimiento que es mucho más colectiva de lo que la historia de la ciencia normalmente tendió a mostrar, haciendo énfasis en personajes concretos con ideas, visiones y planes para el futuro. Ciertamente. Muchas gracias nuevamente, Luis, Irina, Claudia. Dejamos finalmente igual a Irina de última. Para mí ha sido un gran honor haber podido moderar esta mesa, con ganas de seguir conversando por mucho más tiempo, porque ciertamente hay un gran interés, es muy interesante y creo que hay mucho más que aprender y seguir trabajando en este proceso. Sin embargo, el tiempo nos hace tener que terminar esta segunda mesa de la Cátedra de Grete Mostny. Quiero dejarlos a todos y todas invitadas para mañana, a esta misma hora, a las 12, con la última de nuestras cátedras, y que tengan todos una buena tarde, noche, y gracias por esta interesante conversación y reflexión. No, gracias a todos y a ustedes por compartir la mesa. Gracias. Chao, chao. Luis. Gracias. Un gusto. Chao, chao. Chao, gusto. Chao.